Salmo 40, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Muchas veces es difícil, cuesta demasiado esperar en Dios porque queremos que las cosas se resuelvan en el momento. Y debido a la circunstancia que a veces atravesamos, ya sea por necesidad, ya sea por enfermedad o ya sea por cualquier tipo de problema familiar, debemos de aprender a esperar en Dios. El tiempo de Dios es perfecto para todos nosotros. Hay algo que Dios está haciendo mientras nosotros esperamos. Dios mío. El que Dios no haya respondido a nuestra oración no quiere decir que Él no está obrando. No quiere decir que Él está trabajando. No quiere decir que Él se ha hecho indiferente a nuestra causa, a nuestra situación que estamos viviendo. Muchas son las personas que dudan, muchas son las personas que cuestionan, muchas son las personas que se quejan, muchas son las personas que hablan delante de la presencia de Dios y dicen: Señor, parece que ya tú te has olvidado de mí. Señor, parece que tú ya no me escuchas. Señor, yo creo que ya tú no estás conmigo. Señor, ¿por qué no respondes? ¿Por qué no atiendes mi oración? ¿Por qué no me escuchas? Muchas son las personas que día a día levantan oración, levantan clamor y no encuentran respuesta. Y es porque Dios es un Dios de tiempos. Dios es tiempo. Y eso es lo que debemos de entender cada uno de nosotros. Si somos cristianos o no somos cristianos, tenemos que comprender que Dios es tiempo. La palabra de Dios revela que el salmista esperó pacientemente. Había paciencia en el salmista. Y uno de los frutos del Espíritu es la paciencia, precisamente. Si nosotros no aprendemos a ser pacientes y esperar en el Señor, vamos a tomar decisiones equivocadas. Vamos a tomar actitudes erróneas que nos van a llevar al fracaso, que nos van a llevar a la destrucción. Muchas son las personas que no esperaron y tomaron decisiones precipitadas y hoy están pagando las consecuencias de sus malas decisiones. No aprendieron a depender de Dios, no aprendieron a confiar en Dios, no aprendieron a esperar en Dios. La Escritura dice que el salmista esperó pacientemente en el Señor y se inclinó, dice la Escritura, el Señor se inclinó a él y oyó su clamor, oyó su oración. ¿Por qué? Porque había en el salmista el fruto de la paciencia. Yo he venido a decirte de parte de Dios en esta hora, como profeta de Dios, que debes de ser paciente. Debes de ser muy paciente. Dios va a responder la oración de tu corazón. Dios va a responder el clamor. Dios va a responder a la oración que has hecho hoy por la mañana. Dios va a responder a la oración que has hecho hace unos días. Dios va a responder la oración que has hecho hace varias semanas o quizás muchos meses. Dios va a responder tu oración. Dios va a responder tu clamor. Él conoce tu condición. Él conoce tu situación. Él sabe por lo que tú estás atravesando. Él sabe por lo que tú estás viviendo. Dios conoce todas las cosas, pero tienes que entender que Dios es tiempo. Dios es tiempo. Y el que ahora no veas una respuesta de Dios no quiere decir que Dios se ha olvidado de ti y se ha hecho indiferente a tu causa. Todo lo contrario, Dios está trabajando, Dios está obrando. Ay, Dios mío, el Señor se está moviendo a favor de tu vida. Él está preparando todas las cosas que necesitas, todas las cosas que le estás pidiendo. Ay, Padre, Él va a darte todas las cosas que le has pedido en secreto. Pero hay que saber esperar, hay que saber confiar en Él, hay que saber esperar en Él. Yo sé que no es sencillo esperar en Dios, yo sé que no es sencillo cuando estamos pasando por necesidad y queremos que Dios supla, que Dios provea, y a algunos Dios le responde inmediatamente, pero a otros Dios le responde después de varios días, después de varias semanas. ¿Por qué? Porque Dios conoce todas las cosas, Él sabe cómo obrar en su sabiduría infinita.
Él sabe cómo obrar, Él sabe cómo trabajar. Y nosotros no le podemos decir: Dios, queremos que esto sea así, queremos que te muevas ya, queremos que tú hagas esto ya. No, señores, tenemos que entender que Dios conoce nuestro corazón, que Él conoce todas las cosas y que Él en su sabiduría nos enseña muchas cosas. Hay personas que son impacientes y Dios les enseña la paciencia. Hay personas que dicen tener fe, pero cuando llega la prueba no son pacientes para soportar en la prueba y pedirle a Dios que sea Él interviniendo de forma sobrenatural, de forma divina. Y quiere decir que después de creer se vuelven incrédulos porque no aprendieron a creer completamente en el Señor. Por eso es necesario aprender a esperar en Dios. Por eso es necesario aprender a depender de Dios, a creerle a Dios con todo el corazón. El Espíritu del Señor hace un tiempo atrás me decía: mi siervo, hay muchos en la iglesia, hay muchas personas que dicen creer, que dicen confiar en mí, pero cuando llega la prueba, cuando llega la dificultad, cuando a ellos les toca atravesar el desierto, pasar por su proceso, dudan, ya no creen, se vuelven incrédulos. Y muchos dicen creer y no reciben lo que piden porque no están pidiendo con fe y no saben esperar. Y yo me quedaba impresionado porque dentro del pueblo de Dios se supone que la fe debe de estar viva. La fe debe de estar viva, debe estar encendida. Pero ¿qué sucede? Que muchos decimos creer, pero luego empezamos a dudar y luego empezamos a cuestionar. Y en la duda y en la cuestión Dios nunca va a obrar. En un corazón que se queja, en un corazón que duda, en un corazón incrédulo, Dios nunca va a operar. Por eso que muchas personas ahora mismo están pasando por diferentes dificultades porque no aprendieron a depender de Dios y menos aún aprendieron a creerle. Yo he venido a decirle a alguien aquí que necesita creer completamente en el Señor, que deje a un lado la duda, que no dejes que el mal momento que estás atravesando te turba. Dobla tus rodillas, sigue clamando, sigue orando, sigue buscando su rostro, sigue buscando su presencia, que vas a recibir contestación. Ay, Dios mío, las personas aquí que no han sabido perseverar, no han sabido persistir en la oración, son las personas que dicen: Dios no me responde, Dios no me escucha, Dios no está conmigo, Dios se ha olvidado de mí. Son muchas las personas que han dejado de persistir, han dejado de golpear, han dejado de tocar la puerta del reino de los cielos para que se le abra. ¿Por qué? Porque se dejaron vencer por la duda, por la inseguridad, por la desconfianza, por la incredulidad. Y yo he venido a decirte de parte de Dios que necesitas seguir creyéndole a Dios. Muchas cosas de las que Dios te dijo que iba a hacer e iba a cumplir en tu vida, con tus hijos, con tus hijas, lo va a hacer, lo va a cumplir, pero tienes que creerle a Él, tienes que esperar en Él. Ay, Dios mío, tienes que depender completamente de Él. El salmista supo esperar. Y él mismo declara en el Salmo 40: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. La Escritura dice que Dios se inclinó a escuchar al salmista. Usted no sabe la cantidad de días que quizás el salmista oró. Usted no sabe quizás la cantidad de horas que el salmista estuvo en la presencia del Señor, pidiéndole: Dios mío, derrota a mis enemigos, ayúdame a vencer, ayúdame, Señor, a luchar con mi carácter, ayúdame, Señor, con mis hijos, con mis hijas, ayúdame, Señor, con el pueblo, ayúdame. Usted no sabe las horas, los días, las semanas, los meses que el salmista estuvo en la presencia de Dios, pidiéndole lo mismo a Dios. Hay cosas que tú le has pedido a Dios y llevas días, y llevas semanas, y llevas meses, otros llevan años esperando que Dios le responda a la petición de su corazón y Dios todavía no se lo ha respondido. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios es perfecto, porque Dios sabe cuándo manifestarse, porque Dios sabe cuándo hacer la obra que te ha dicho que va a hacer en tu vida, que va a hacer en tus hijos, que va a hacer en tu esposo, que va a hacer en tu esposa. Que Dios
es perfecto y su tiempo es perfecto. El salmista esperó pacientemente. El problema de nosotros es que somos impacientes. Queremos que las cosas sucedan ya, que se hagan ya. Dios no piensa como nosotros. La Biblia dice que un día para Dios es como 1000 años. Un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. Dios no está en el tiempo nuestro. Él está en el tiempo Kairos. Él está en el tiempo de la eternidad. Nosotros estamos en el tiempo Cronos. Él está en el tiempo Kairos, que ese es su tiempo perfecto. Y el tiempo de Dios no está alineado al tiempo Cronos. Quiere decir que cuando Dios diga, tu hijo se va a sanar, cuando Dios diga, se va a salvar tu hijo, se va a salvar tu hija, lo voy a traer a mi presencia, lo voy a rescatar, lo voy a cambiar, voy a hacer de él un hombre diferente, voy a hacer una mujer de ella diferente. Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios no se mueve en el tiempo nuestro. Y muchos de nosotros tenemos promesas de parte de Dios. Y Dios es fiel a cada una de sus promesas. Cada promesa que leemos en la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, Dios nos hace muchas promesas. Y una de esas promesas que Dios nos hace es darnos vida eterna, salvación, esperanza de gloria con Él en el cielo. También nos da la promesa de que va a salvar a nuestros hijos, que Él va a salvar a nuestra familia. Pero si nosotros dejamos de orar, dejamos de pedir, dejamos de clamar por nuestros familiares, ¿veremos acaso la respuesta de Dios en nuestras vidas? Por supuesto que no, porque hemos dejado de persistir. Pero es necesario que sigamos clamando y orando. Es necesario que sigamos golpeando hasta que se nos abra la puerta. Es necesario que sigamos clamando, llamándolo, para que Él nos atienda. El salmista supo esperar en Dios. Y el Señor se inclinó a él. Quiere decir que escuchó su voz para responderle. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Miren lo que dice el salmista. El salmista había entrado en la desesperación. Había entrado en un estado, en una condición de desesperación. ¿Cuántos de nosotros nos desesperamos cuando pasamos dificultades? Cuando pasamos tribulaciones. Cuando pasamos adversidades, nos desesperamos, nos angustiamos. La persona que se compra un vehículo con tanto esfuerzo y está trabajando para suplir las necesidades del hogar, es decir, el varón que se esfuerza por comprarse un auto, una casa, y viene un ladrón y se roba lo que es de él, ¿no se aflige? ¿No se angustia? ¿No se desespera? ¿Cuántos de nosotros nos afligimos, nos angustiamos cuando empezamos a pasar procesos y dificultades? Muchos de nosotros nos afligimos, nos angustiamos. Pero el salmista dice que el Señor lo hizo sacar del pozo de la desesperación. Muchas son las personas que ahora mismo están en cama, están ahora padeciendo, luchando por su vida. Y están entre la vida y la muerte y están allí desesperados, angustiados, queriendo salir ya de la habitación donde se sienten totalmente mal, donde no desean ni siquiera vivir. Otros le piden al Señor, quítame la vida, y el Señor no se las quita. ¿Por qué? Porque el Señor sabe en qué momento sanar, en qué momento salvar. El Señor sabe en qué momento levantar. El Señor sabe en qué momento va a bendecir tu vida. El Señor sabe en qué momento va a prosperar tu vida. El Señor sabe en qué momento va a pelear por ti. El Señor conoce todas las cosas. Él sabe en qué momento obrar. Él nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo. En el momento que menos lo esperas vas a ver la respuesta de Dios. Yo he venido a profetizar sobre alguien aquí que en el momento menos pensado Dios va a responder tu oración. Dios va a responder tu clamor. En un momento que tú menos lo imaginas, el Señor se va a acordar de ti. Y se va a acordar de tus oraciones. Y se va a acordar de tus ofrendas. Y se va a acordar de tu esfuerzo, de tu sacrificio que has hecho para servirle con dedicación. Pero es necesario saber esperar en Él. El problema es que a veces nos desesperamos, nos angustiamos y entramos en ese pozo de la desesperación y ya no sabemos qué hacer. Por eso que muchas de las personas en una desesperación, en un problema, en una dificultad,
como no reciben respuesta de Dios, acuden a los brujos, acuden a los hechiceros, al curandero, al santero, acuden a ellos para recibir una respuesta, para recibir una solución a su problema. Y que prefieren creerle más al diablo que al mismo Dios. Y sabemos que los brujos, los hechiceros no trabajan, no operan por el poder de Dios. Ellos operan por poderes demoníacos, satánicos, diabólicos. Y muchas son las personas que entran en esa desesperación y empiezan a depender de sus propias fuerzas, de sus propias capacidades y habilidades, y no dependen de Dios. Por eso yo he venido a hablar con personas aquí que van a depender de Dios con todo el corazón, con toda la mente, van a depender completamente de Dios. Yo he venido a hablar con hombres y con mujeres aquí presentes que van a aprender a depender de Dios y van a aprender a esperar en el Señor. Ay, Dios mío, Dios está levantando en este tiempo una generación que sea paciente, una generación que sepa esperar para ver la gloria de Dios. Dios se mueve en el silencio, aunque parece que Dios no escucha, aunque parece que Dios no está presente, Él está presente y Él está escuchando nuestra oración y Él está trabajando a nuestro favor mientras nosotros dormimos, mientras nosotros descansamos. Dios mío, Él está trabajando a tu favor. Él está trabajando en favor de la iglesia, del pueblo de Dios. Él está trabajando en esos pastores, en esos evangelistas, en esos profetas que le están pidiendo a Dios algo nuevo, que le están pidiendo algo fresco, que le están pidiendo un derramamiento de su Espíritu Santo, que le están pidiendo un avivamiento, un nuevo despertar, que le están pidiendo una gloria mayor a la que están viviendo el día de hoy. Él está trabajando en silencio. Él está obrando en silencio. Pero hay que saber esperar en Él, porque el salmista decía: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Cuántos de nosotros no pasamos por la desesperación cuando no aprendemos a ser pacientes? Cuando no aprendemos a ser pacientes, la desesperación se apodera de nosotros y queremos ver resultados que no vamos a alcanzar a ver en el presente. ¿Por qué? Porque no es el tiempo todavía de Dios. Quiere decir que Dios va a obrar en el momento que menos lo esperamos, pero no es en el tiempo nuestro, es en el tiempo de Él. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ahora la Escritura dice en el versículo 3 que puso luego en mi boca. Este versículo me fascina. Dice la palabra de Dios que el Señor puso cántico nuevo de alabanza en la boca del salmista. Puso cántico de alabanza en su boca. Quiere decir que muchas personas que hoy están llorando y están sufriendo y lamentándose por el proceso, por el desierto que están atravesando, Dios a ellos le pondrá cántico nuevo, le pondrá alabanza. Y ya no habrá lamento, ya no habrá sufrimiento de lo que sale de su boca. Ya no habrá queja ni murmuración de su boca, sino que el Señor va a poner en su boca cántico nuevo de alabanza y de adoración. Así te dice el Señor: a pesar de la prueba, a pesar de la dificultad que has estado viviendo, que has estado atravesando, te has mantenido fiel y no has renegado, no has negado la fe, dice el Señor, te has mantenido paciente. Por lo tanto, yo pondré cántico nuevo en tu boca, yo pondré cántico de alabanza en tu boca, yo pondré palabras nuevas en tu boca. Ay, Dios mío, alguien tuvo que decir amén. El Señor aquí le está hablando a alguien que va a empezar a cambiar la queja, el lamento, el sufrimiento de lo que sale de su boca por cántico nuevo, por cántico de alabanza. Aleluya. El Señor está poniendo aquí a muchas personas palabras nuevas en su boca, palabras diferentes. Ay, Dios mío, palabras que no servían para edificación, ahora van a servir para edificarse ellos mismos. ¿Por qué? Porque el Señor está cambiando el estado, la condición de muchas personas en este momento. Alguien tuvo que decir amén. Alguien tiene que creerle a Dios, por favor. Ya no vas a hablar más de derrota.
Ya no vas a hablar de desiertos, ya no vas a hablar de procesos, ahora vas a hablar de la grandeza de tu Dios, ahora vas a profetizar, ahora vas a declarar victoria, ahora es la hora donde, ay Dios mío, donde Dios va a hacer cosas grandes y extraordinarias en tu vida. El Señor está cambiando el estado y la condición de muchas personas aquí que le han pedido al Señor, que le han rogado a Dios de día, que le han pedido al Señor de noche. E incluso el Señor me muestra aquí personas que se le han levantado de madrugada a pedirle: Señor, te pido por favor que intervengas, te pido que me ayudes, yo ya no puedo más. El Señor va a hacer la obra, el Señor se va a glorificar. Créeme que en este año vas a ver muchas cosas cumplidas en tu vida, en tu casa, en tu familia. La gloria de Dios se va a empezar a mover, el poder de Dios se va a empezar a mover, porque Dios ha escuchado tu clamor, Dios ha escuchado tu oración, Dios ha visto tus lágrimas, pero tienes que ser paciente y tienes que esperar para que veas la gloria de Dios. Puso luego en mi boca cántico nuevo. En el salmista Dios puso cántico nuevo de alabanza. Ay, Dios mío, algo fresco puso Dios en el salmista. Algo nuevo va a poner Dios aquí en los adoradores, en las adoradoras. Algo nuevo va a poner el Señor en su boca y va a poner en su espíritu cántico nuevo de alabanza, de adoración para su Dios, para su Creador. A los predicadores Dios les pondrá palabras nuevas, porque han pasado por diferentes dificultades y desiertos, y Dios ha visto sus lágrimas y los va a levantar con poder. Dios va a levantar con poder a los profetas. Dios va a levantar con poder a los evangelistas. Este año 2025 que viene, vamos a ver profetas ungidos, evangelistas ungidos. Vamos a ver a pastores que están ungidos, llenos de la presencia de Dios. Ministerios poderosos se van a levantar, porque han sabido esperar en Dios, porque han sabido depender de Dios, porque han sabido confiar en Dios. Créeme, pastor, créeme, profeta, créeme, evangelista, créeme, adorador, salmista, créeme que vas a ver el poder manifestado de Dios en tu vida. Dios va a cumplir sus promesas contigo. Cosas grandes vienen para tu ministerio, cosas grandes vienen para tu familia, cosas grandes vienen para tus hijos. La gloria de Dios se va a empezar a mover en tu casa como nunca antes, pero tienes que seguir confiando y esperando en Dios. Porque muchos han querido tirar la toalla, muchos han querido retroceder, pero el Señor, aleluya, es tan grande que no te ha permitido caer, no te ha permitido resbalar, no te ha permitido que te vuelvas atrás. Su gracia y su amor es suficiente para levantarte una vez más. Así que sigue adelante, por favor, mujer de Dios, sigue adelante, varón de Dios, síguele creyendo a Dios, sigue confiando en Dios, sigue esperando en el Señor, porque Él se ha inclinado para oír tu oración y responderla, en el nombre de Jesús.